Muy buen día, profe. Mi nombre es Alejandro Ortiz. Junto a mis compañeros Sara Costa, Santiago Cortés y Samuel Bonilla, vamos a hacer la explicación del tema inercia de una figura compuesta. Este fue el ejercicio que usted nos dejó planteado para presentar el tema con estas incógnitas o respuestas que debemos dar. A mí me tocó centroide en el eje X, centroide en el eje Y. El primer paso, como hacia la izquierda, es dividir toda la figura compuesta en varias figuras geométricas simples. Ahí están enumeradas del 1 al 11, que fue el número que salieron de figuras. Luego, en la derecha se ve que se sacan medidas, las cuales hacían faltas y eran muy necesarias. Voy a explicar solo dos de ellas, cómo las saqué, y así fue con todas. Bueno, la principal dificultad o más compleja de sacar era la del triángulo, la base, porque teníamos la altura, el radio era 15 del medio círculo, entonces multiplicado por 2 era 30 esta altura, la cual era la del triángulo. Y aplicando todos los teoremas relacionados a la geometría, quedaba lo del lado adyacente sobre opuesto y así, despejando, quedaba tangente de 60 sobre 30 y dándonos un resultado de 17 sobre 32. Lo comprobé en Inventor porque este es un plano a escala. Bien, y otra que saqué era suponiendo que necesitamos este rectángulo de aquí a acá. Entonces sabemos que de aquí a acá hay 95, le restamos estos 25 y da 70. Y así con todas, lo cual no me puedo demorar porque no me da el tiempo. Bueno, ahora para el tema de áreas, voy a decir las fórmulas rápido que apliqué. Para un círculo, pi por radio al cuadrado, medio círculo, pi por radio al cuadrado sobre 2, un cuarto de círculo, pi por radio al cuadrado sobre 4. Para el triángulo, base por altura sobre 2. Para el rectángulo, base por altura. Y ya, y para medio círculo ya lo había nombrado. Ya esos serían todos. Bueno, ahí están los resultados. A los resultados se tiene en cuenta que 5 son huecos, entonces pues van negativos. Ahí se colocaron y en la sumatoria eso se resta. Esta sería la sumatoria total. Para los centroides se aplican estas fórmulas como se ve acá, pero no simplemente es eso, porque voy a dar un ejemplo de una como es que se halla del número 1, que aplicando la fórmula, sabiendo que el radio de la figura número 1 es 25, se aplica la fórmula, pero ese no es el centroide en X. En Y, supongamos que estamos hallando el de Y. Para ese, sabemos que el eje de coordenadas está acá abajo, entonces tenemos que tener en cuenta que el resultado que nos dio en la fórmula hay que sumarle 100. Y eso nos daría 110,61. Lo que quiere decir que al aplicar la fórmula nos dio 10,61 y le sumamos los 100 de abajo desde donde parte el eje de coordenadas y así con todas las figuras. Se aplica la fórmula y se le suma lo que tenga que sumársele del punto de coordenadas para llegar hasta donde está. Igualmente, al multiplicar el área con los centroides mantienen positivos, esto a negativo, y al hacer la sumatoria de todo, pues los negativos se restan. Y finalmente, aplicamos esta fórmula, que es xy sobre y, que como sabemos son las sumatorias, acá se ve, y acá se pueden comprobar que son los mismos datos, y los resultados serían estos. Muchas gracias. Después de haber separado y encontrado los centroides, se hace lo que es encontrar el momento de inercia. El primer paso que se puede realizar es en este caso encontrar la inercia de momento. ¿Cómo se encuentra esto? Utilizando como base solamente las figuras ya separadas. Encontramos fórmulas ya predeterminadas. En el caso del rectángulo y el triángulo, lo único que cambia para X y Y es que la base por altura, que es la general, en base por altura, está cambiada, elevada al cubo. De resto, en el caso del semicírculo, hay un número que sí ya está hecho como una fórmula, pero en el caso de la Y se necesita seguir pi por r a la 4 sobre 8. Ese no es el caso del cuarto de círculo. También tiene un número, pero ya es general para los dos, tanto X como para Y. Igual también en el caso del círculo completo, que es igual para X y para Y, pero se utiliza la fórmula. Después de hallar las inercias, encontramos con la ayuda y el apoyo del programa de Excel cómo hallar lo diferente del
digamos, la distancia, el DI. El DI se halla al ya tener los centroides de nuestra anterior tabla. ¿Qué pasa? Dentro de esto, nosotros escogemos el centroide de la figura general y se le resta el centroide ya, el centroide el centroide de la pieza o de la figura ya separada, seccionada. Entonces, en este caso era 25 del centroide del círculo menos el general del otro. Pero aquí hay un dato. En este caso, nosotros estamos encontrando el y, así que vamos a utilizar el centroide de x para poder encontrar la contraria y poder hacerlo mejor. Se aplica la fórmula final, que sería en este caso el y más el área por el de i a la 2. Nos da este dato y nosotros al final tenemos que hacer una sumatoria completa de las inercias para que nos dé este dato y ponerlo dentro del círculo de Bohr. Y al encontrar las inercias máximas y mínimas. Repetimos el mismo proceso para encontrar la otra contraparte, cambiando también las fórmulas para encontrar las inercias. Y de ahí ya sacamos otra vez la sumatoria de fuerzas y eso nos da para el círculo de Bohr. Para hallar el producto de inercia necesitamos el área total de cada figura, la coordenada en X del centroide de cada una de ellas, lo mismo que la coordenada Y, para después hallar la diferencia horizontal y la diferencia vertical. La diferencia horizontal la vamos a sacar de la coordenada en X menos la coordenada total en X, que es 40,55. Eso nos da esos resultados. En Y, para sacar la diferencia vertical, va a ser la coordenada Y de cada una de las figuras del centroide menos la coordenada Y de toda la figura. Después, para ya calcular el producto de inercia, va a ser el área total de cada una de las figuras por la diferencia en X y la diferencia en Y. Y eso nos da este resultado. El círculo de Moore es una herramienta gráfica que nos permite identificar la inercia mínima y la inercia máxima en cada uno de los casos que se necesite de las figuras analizadas. La manera de realizarlo es tomando la inercia en X y la inercia en Y poniéndolas en el eje X. Y en las coordenadas del eje Y ponemos la inercia el producto de la inercia correspondientemente. Posteriormente podemos identificar cuál es la inercia máxima y la inercia mínima de manera gráfica. Pero numéricamente podemos encontrar la siguiente ecuación. Tomamos la inercia de X más la inercia de Y sobre 2 más el radio, que es la diferencia entre la inercia de X y la inercia de Y. Para la inercia mínima tomamos la inercia de X y la inercia de Y sobre 2 menos el radio, y en este caso nos daría 15,2 y 1,6 en cada caso correspondiente.